Mi sobrino puso el papel sobre la mesa de mi comedor con la misma sonrisa con la que su madre me pedía favores cuando éramos niñas. Dulce por fuera, calculadora por dentro. Tía, es solo un trámite del banco. Firma aquí y aquí, no se tarde, que el licenciado cierra a las 2. Mis dedos tocaron la hoja. Mis ojos, que según él ya necesitaban descanso, encontraron 4 palabras que me pararon la sangre. Poder notarial amplio e irrevocable. Levanté la vista, lo miré sonreír. Y pensé, con una calma que él no se merecía, «Qué equivocado estás, hijo. Me llamo Esperanza. Tengo 64 años y llevo 35 de ellos con las manos llenas de hilo y tela. Cuando mi esposo Aurelio y yo abrimos el taller en la colonia Reforma de San Marcos del Valle, no teníamos más que una Singer de segunda mano, una mesa de corte prestada y las ganas de 2 personas que no tienen de otra. Cosíamos uniformes escolares, arreglos de ropa, vestidos de 15 años para familias que pagaban en abonos y a las que nunca les cobramos de más porque en un pueblo chico la reputación vale más que cualquier ganancia rápida. 35 años después, el taller tiene 6 máquinas industriales, 4 trabajadoras de planta, un local propio en la calle Morelos, con bodega incluida, y una clientela que viene desde los municipios de la sierra solo por nuestros bordados a mano y nuestros trajes de charro. Aurelio murió hace 4 años. Un infarto que no dio tiempo de despedirse, como era él para moverse por la vida, siempre deprisa, siempre con más cosas por hacer que horas en el día. Me dejó el taller, la casa y la costumbre de hablar con él cada mañana antes de encender las máquinas. Todavía lo hago. No me cura la ausencia, pero me ordena el día. Mi sobrino Gerardo es el hijo mayor de mi hermana Concha. Concha murió hace 8 años, cáncer de mama, y desde entonces yo sentí que Gerardo era algo mío también, una manera de seguir siendo hermana de alguien que ya no estaba. Lo ayudé cuando se quedó sin trabajo. Le presté dinero 2 veces sin pedirle recibo porque la familia no debería necesitar papeles, aunque ahora sé que la familia es exactamente quien más los necesita. Gerardo es hombre de ideas grandes y resultados pequeños. Siempre tiene un negocio a punto de despegar, un socio que va a cambiar todo, una oportunidad que esta vez sí es la buena. Y siempre, en algún punto, la oportunidad se cae, y aparece Gerardo en mi puerta con cara de muchacho arrepentido, y yo abría la puerta porque era el hijo de Concha, y porque los muertos no pueden defender a sus hijos solos. Los últimos meses algo cambió en sus visitas. Antes venía a comer, a platicar de los sobrinos, a preguntarme cómo iba el taller con ese interés vago de quien no entiende el oficio, pero quiere parecer que le importa. Pero desde el año nuevo empezó a preguntar diferente, que si el local estaba a mi nombre o a nombre de la empresa, que si la bodega era un inmueble separado o estaba anexa a la escritura principal, que si yo tenía alguna deuda con el banco, algún crédito que no hubiera terminado de pagar. Yo respondía con la distracción que la gente usa cuando no quiere confrontar todavía. «Ay, Gerardo, de eso se encarga el contador. Yo de los papeles no entiendo mucho». Y él asentía, satisfecho, como quien confirma lo que ya suponía. El sábado que todo pasó, Gerardo me llamó al mediodía. «Tía, ¿puedo pasar a verte hoy en la tarde? Tengo algo importante que comentarte. Algo que te va a convenir. Algo que te va a convenir». Esa frase la dejé sonar un momento antes de decirle que sí, que viniera a las 4, que yo iba a tener café y pan dulce. Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina mirando el mantel de hule que llevo años queriendo cambiar. Y nunca cambio, porque Aurelio lo escogió en el mercado un día que fuimos juntos. Y esas cosas no se tiran. La palabra convenir me golpeó el pecho de una manera que no supe explicarme en ese momento. Solo sé que fui al cuarto, abrí el cajón del buró y saqué la tarjeta de la licenciada Flores. La puse sobre la mesa de noche. Por si acaso, Gerardo llegó a las 4:10, con una camisa nueva que no le había visto antes y una carpeta café que tampoco. Traía el olor de la loción que se pone cuando quiere impresionar a alguien. Me besó en la mejilla. Se sentó. Aceptó el café. Rechazó el pan con esa excusa de la dieta que la gente usa cuando está nerviosa y no quiere que se le note. Platicamos de sus hijos, del mayor que ya estaba en la prepa, de que la menor había sacado 10 en matemáticas. Yo lo escuchaba y lo miraba,
y debajo de la conversación sentía algo moverse como agua antes de hervir. Cuando terminó el café, abrió la carpeta. Tía, le traje esto porque la quiero y porque usted merece tener las cosas en orden. Sacó 3 hojas engrapadas. Me las puso enfrente. Básicamente es para que si usted llega a necesitar atención médica o tiene algún impedimento, yo pueda manejar el taller sin que haya problemas con los proveedores ni con el banco. Para que el negocio no se detenga, me lo dijo con la voz tranquila de quien ha ensayado mucho lo que va a decir. Me acomodé los lentes de lectura que cargo siempre en la bolsa del delantal. Tomé las hojas. Gerardo seguía hablando, explicando, llenando el silencio con palabras que sonaban razonables una por una, pero que juntas formaban algo que yo no terminaba de creer. Me fui a la segunda hoja, y ahí, entre párrafos escritos en ese lenguaje legal que confunde a propósito, encontré lo que buscaba sin saber que buscaba. El poderdante, de nombre Esperanza Villanueva, viuda de Reyes, otorga al apoderado, de nombre Gerardo Salinas Villanueva, facultades amplias para administrar, arrendar, gravar y, en su caso, enajenar los bienes inmuebles que se detallan en el anexo 1. Enajenar, vender. El taller, la bodega, la casa. Todo lo que Aurelio y yo levantamos con 35 años de madrugadas y de manos callosas. Respiré una sola vez. Volví a leer el párrafo. Sí, era exactamente lo que pensé. No era un trámite para proteger el negocio. Era un permiso para vender todo lo que yo tenía, sin necesitar mi firma cada vez, sin consultarme, sin rendirme cuentas. Un poder irrevocable. Una vez firmado, no había manera sencilla de deshacerlo. Levanté la vista. Gerardo me sonreía con esa sonrisa heredada de Concha, la misma forma de los labios, pero sin la calidez que Concha sí tenía. Sentí algo que no fue miedo, sino una frialdad súbita y limpia, como cuando metes la mano en agua helada y el cuerpo primero se paraliza y luego se aclara. En ese segundo entendí que Gerardo no había llegado a mi casa con una idea de último momento. Había llegado con un plan que llevaba tiempo construyendo. Había elegido un sábado tranquilo, sin testigos, para que yo no tuviera a quien voltear a ver. «Ah», le dije dejando los papeles sobre la mesa con cuidado. «¿Qué documentos tan formales, Gerardo? Voy un momento al baño, que el café ya me cobró». Me levanté apoyándome en la mesa como hago a veces aunque no lo necesito, porque la gente que nos cree viejos se tranquiliza cuando actuamos como esperan. «Tía, es rápido, nomás firma y listo». «Ahorita vengo, mi amor. No me tardo». Caminé al baño del pasillo. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la orilla de la tina. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia tan antigua y tan conocida que casi me dio risa reconocerla. Era la misma rabia del día que un proveedor de Guadalajara me quiso cobrar 20% más caro, porque según él, las mujeres no sabemos negociar precios de tela. Era la misma rabia del día que el banco me negó una línea de crédito cuando Aurelio estaba en el hospital, porque una señora mayor sin su marido presente no era, según el ejecutivo de 20 y tantos años, un sujeto de crédito estable. Saqué el teléfono, abrí los contactos, busqué el nombre de la licenciada Flores, Patricia Flores, la abogada que lleva mis asuntos desde hace 10 años, una mujer de voz tranquila y mente rapidísima que se sabe de memoria cada papel que tiene que ver con el taller y con mi nombre. Marqué con el grifo del lavabo abierto por si acaso. Contestó al tercer timbre. «Licenciada, soy Esperanza Villanueva». «Doña Esperanza, buenas tardes. ¿Está bien?», susurré lo más claro que pude. «Mi sobrino Gerardo está en mi sala. Me trajo un poder notarial amplio e irrevocable para que yo le firme facultades de administración y enajenación sobre el taller y la casa. Dice que es para proteger el negocio si yo me enfermo». 3 segundos de silencio. «¿Firmó algo?». «Nada». «Bien. Escúcheme. No firme absolutamente nada hoy. Busque cualquier pretexto, que le duele la cabeza, que va a leerlo con calma mañana, que su vista no está bien. Lo que sea. Pero no ponga su nombre en esos papeles. ¿Puede sacarlos discretamente? Los tengo en la mano. Guárdelos. Mañana a las 9 la espero en la oficina. Doña Esperanza, una cosa más. Hace un mes me llamó una notaría de Morelia preguntando antecedentes del inmueble de la calle Morelos.
No les di información porque el expediente es privado, pero esa llamada no me gustó. Ahora me está gustando menos. Entendido. Gracias, licenciada. Colgué. Cerré el grifo. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 64 años con el cabello recogido, las manos con las marcas de 3 décadas de agujas y tijeras, los ojos cansados pero completamente despiertos. Vi a Esperanza, la que cosió uniformes a las 3 de la mañana cuando el taller no tenía para pagar la luz, la que negoció con proveedores, la que sacó adelante 4 empleadas en tiempos difíciles, la que enterró a su madre, a su hermana y a su marido, sin dejar de abrir el taller al día siguiente, porque el trabajo es la única oración que yo sé hacer bien. Pensé que Gerardo cometió el error que cometen todos los que me subestiman. Creyó que los años me habían vuelto cómoda, que el cansancio de una vida entera es lo mismo que la renuncia. Me recompuse el cabello. Salí del baño. Gerardo estaba de pie junto a la ventana mirando la calle. Se dio la vuelta cuando me oyó llegar. ¿Todo bien, tía? Todo bien, le dije. Me senté frente a los papeles. Los tomé con calma, los junté, los doblé con cuidado y los guardé dentro de mi bolso de mano, el que siempre cuelgo en el respaldo de la silla de la cocina. Gerardo parpadeó. ¿Qué hace, tía? Me los llevo para leerlos bien. Ya saben que yo no firmo nada sin leerlo 2 veces. Aurelio me enseñó eso desde que firmamos la primera escritura del local. Pero tía, el licenciado los necesita el lunes. Entonces el licenciado va a esperar al martes. Le sonreí. La sonrisa que pongo cuando negocio con alguien que cree llevar ventaja. ¿Le sirvo más café? Gerardo intentó decir algo más. Lo vi calcular en tiempo real, medir cuánto podía insistir sin romper el personaje del sobrino considerado. No llegó a la respuesta a tiempo. No, gracias, tía. Me tengo que ir. Se levantó. Recogió la carpeta vacía. Me dio un beso en la mejilla que duró menos que todos los anteriores. En la puerta se detuvo un segundo como si fuera a decir algo. No dijo nada. Cerró la puerta. Me quedé parada en el comedor escuchando el ruido del coche arrancando. Una pick-up que compró hace 1 año y medio y que yo sabía, porque Gerardo nunca aprendió a callar lo que no debería decir, que todavía debía casi completa al banco. Un hombre con deudas viendo hacia el inmueble de su tía. La imagen empezó a tomar una forma que reconocí, porque la codicia tiene siempre la misma silueta sin importar quién la carga. Esa noche no fui a la cama. Me instalé en el sillón de la sala con la lámpara de pie encendida y los papeles extendidos en la mesita. Los leí 4 veces. El poder notarial había sido redactado por una notaría de Morelia, la misma ciudad de la que había llamado la licenciada Flores. La sociedad que aparecía como beneficiaria de ciertos contratos mencionados en el anexo 2 se llamaba Inversiones Salinas y Asociados, constituida hacía apenas 5 meses. El nombre de Gerardo, su apellido, su empresa nueva. 5 meses construyendo esto mientras venía a comer a mi mesa y me llamaba tía con esa voz de muchacho que todavía necesita que lo quieran. A las 11 de la noche le marqué a mi vecina Remedios, que lleva 40 años viviendo frente a mi casa y que tiene el oído más fino del barrio para todo lo que se mueve sin hacer ruido. ¿Remedios?, le dije cuando contestó. ¿Tú has escuchado algo sobre un negocio inmobiliario en la calle Morelos? Esperanza. Precisamente ayer en la tienda de la señora Agüero me enteré de algo. Dicen que hay un señor de fuera, un tal Bracamontes, que anda comprando locales comerciales en esta colonia para convertirlos en bodegas de distribución. Ya compró 2 propiedades en la calle Hidalgo. Dicen que el siguiente paso es Morelos. ¿Quién le dijo eso? La señora Agüero se lo oyó decir a uno de los hijos del notario López en una comida familiar. Pero Esperanza, ¿por qué me preguntas? ¿Está pasando algo? Mañana te cuento. Cuídate. Colgué. Busqué en el teléfono el nombre Bracamontes Inversiones San Marcos del Valle. Encontré una empresa de reciente creación, página web con renders de bodegas modernas y el eslogan detonar la capacidad logística de los municipios del centro. Una foto del director, 50 y tantos años, traje oscuro, sonrisa de quien mira los municipios como oportunidades que otros todavía no han sabido aprovechar. Lo entendí todo de golpe. Gerardo no quería administrar el taller. Gerardo quería el inmueble para vendérselo a este Bracamontes. Y para venderlo necesitaba el poder notarial,
porque sin mi firma en cada operación no podía hacer nada. El taller en sí no le interesaba. Las trabajadoras no le interesaban. Solo la tierra y las paredes que Aurelio y yo pagamos durante 15 años. Me levanté. Fui a la cocina y me hice un té de manzanilla. Las manos me temblaban un poco todavía, pero era diferente al temblor del baño. Era el temblor de cuando uno ve claro después de mucho tiempo con la vista nublada. Saqué mi libreta de pedidos del cajón de la cocina, la que huele a hilo y a tinte, y en una página nueva escribí en letras grandes todo lo que tenía y todo lo que necesitaba. Lo que tenía: los papeles originales de la escritura del local y la casa, 35 años de historial del negocio, la licenciada Flores y tiempo, porque Gerardo todavía creía que yo estaba considerando firmar. Lo que necesitaba: blindar el inmueble antes de que él buscara otra ruta, entender exactamente qué relación tenía con Bracamontes y proteger a mis trabajadoras de lo que su sobrino de su jefa estaba planeando. Al día siguiente, a las 9 en punto, estaba sentada frente a la licenciada Flores. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró un momento antes de hablar. Doña Esperanza, lo primero y más importante es que no firmó nada. Lo segundo es esto: aunque el poder notarial que traía su sobrino no tiene validez sin su firma, si él tiene acceso a información sobre el inmueble y conoce a alguien dispuesto a falsificar una firma, hay riesgo. No probable, pero existe. Necesitamos movernos rápido. ¿Qué quiere hacer? Necesito que nadie pueda tocar ese inmueble sin que yo lo sepa y lo autorice personalmente. ¿Cómo se hace eso? La licenciada abrió su computadora. Varias cosas. Primero, hoy levantamos un acta ante notario donde consta que usted recibió documentos bajo presión y que no firmó voluntariamente. Segundo, actualizamos su testamento esta semana. Tercero, y esto es lo que más le va a interesar, existe un instrumento que se llama anotación preventiva de inenajenabilidad. Se registra en el registro público de la propiedad y básicamente le dice a cualquier notaría del Estado que ese inmueble tiene una restricción y que cualquier operación necesita verificación especial. No es permanente, pero nos da tiempo y nos da una alarma si alguien intenta mover algo sin su conocimiento. ¿Cuánto tiempo tarda? Si empezamos ahora, 3 días hábiles. Trabajamos casi 5 horas. Leí cada documento. Firmé lo que correspondía firmar frente al notario Medina, un hombre mayor que me había tramitado la primera escritura del taller y que cuando terminamos me dijo, sin que yo se lo pidiera: Doña Esperanza, en 30 años de ejercicio, las personas que vienen a proteger lo suyo antes de que alguien se los quite, se cuentan con los dedos de una mano. La mayoría llega después. Hizo bien en venir hoy. Salí de la notaría con copias de todo en mi bolso de mano. El sol de la mañana estaba fuerte sobre la calle Morelos. Caminé hasta el taller. Abrí con mi llave. Entré al olor a tela nueva y a hilo de algodón que llevo 35 años respirando sin cansarme. Lupita, mi costurera de mayor antigüedad, la que lleva 17 años conmigo y que conoce el oficio mejor que yo en algunas cosas, levantó la vista de la máquina y me vio la cara. ¿Todo bien, señora Espe? Mejor que bien, Lupita. Esta semana quiero que hagamos un inventario completo del equipo. Máquinas, herramientas, todo con número de serie. Y las llaves del taller. A partir de hoy, solo las tenemos tú y yo. Las copias que había quedaron anuladas. Lupita no preguntó por qué. Asintió y se dio vuelta a la máquina. Esa es la lealtad que no se compra, que se construye año con trato justo y con no mentirle nunca a la gente que depende de uno. Esa tarde Gerardo me mandó un mensaje. Tía, ¿ya pudo leer los papeles? El licenciado pregunta si los necesita esta semana. Le respondí que todavía los estaba revisando, que para eso me los había llevado. Los 3 puntos de que está escribiendo aparecieron y desaparecieron 2 veces. Luego contestó: Claro, tía, sin prisa, sin prisa. Ahora el que esperaba era él. 2 días después me llamó mi sobrina Clara, la hija menor de Concha, la hermana menor de Gerardo. Clara vive en Morelia y casi no nos vemos, pero cuando llama, siempre tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Su voz sonó extraña, demasiado cuidadosa para ser natural. Tía Espe, ¿está bien?
Es que Gerardo me dijo que usted anda un poco confundida con unos papeles del taller y que él quiere ayudarla a organizarse. Clara, le dije con toda la calma que tenía. ¿Tú leíste esos papeles que tu hermano me trajo? Silencio. ¿Gerardo te explicó qué decían? Silencio más largo. Ven a verme cuando puedas, mi niña. Sola. Tengo algo que mostrarte. Clara llegó el jueves siguiente en el camión de las 8 de la mañana. Traía cara de quien no durmió bien. Y una bolsa de pan de Morelia que siempre me trae cuando viene, porque sabe que me gusta el pan de ahí, aunque no lo digo seguido. La senté en el cuarto de atrás del taller, donde hacemos los cortes y donde están los archiveros con los pedidos. Le serví café. Le puse los papeles que Gerardo había traído sobre la mesa. Le señalé el párrafo del poder irrevocable. Le señalé el nombre de la sociedad. Le señalé que ni su nombre ni el mío aparecían en ninguna parte excepto como cedente. La vi leer. La vi regresar al principio y volver a leer. La vi cambiar de color poco a poco. Tía, ¿esto es lo que yo creo que es? Depende de lo que creas que es. Gerardo iba a poder vender el taller y la casa sin consultarte, sin darte el dinero, sin que tú pudieras decir no. Así es. Clara se quedó con los papeles en las manos mirando el techo un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Tía, hace 3 meses Gerardo me preguntó si yo sabría cómo hacer que usted firmara algo sin que lo pensara mucho. Yo creí que era para algo del IMSS o de la pensión de mi mamá que todavía no hemos terminado de tramitar. Le dije que usted siempre lee todo antes de firmar y que era imposible apresurarla. Él me dijo que iba a buscar la manera. En ese momento no le di importancia. Ahora entiendo qué manera estaba buscando. Le puse la mano sobre el hombro. Ya está protegido todo, Clara. Ya no puede hacer nada por esta vía. Lo va a saber cuando lo intente. ¿Cuándo lo va a saber? Cuando vaya a la notaría o cuando hable con Bracamontes y Bracamontes mande a verificar el inmueble. Clara asintió despacio. Le brillaban los ojos, pero no lloró. Se parece a Concha en eso, en contener. Tía, ¿qué va a pasar con Gerardo? Lo que él decida que pase. Yo ya hice lo mío. Nos quedamos un rato en silencio bebiendo el café. El ruido de las máquinas llegaba desde el salón principal, la calle empezando a llenarse de la mañana, San Marcos del Valle despertando como siempre, sin enterarse de lo que pasa dentro de los talleres y las cocinas de sus vecinos. 4 días después, Gerardo apareció en el taller. Vino sin carpeta esta vez. Vino con la cara de alguien que ya sospecha que algo salió mal, pero todavía no entiende exactamente qué ni cómo. Me encontró en el mostrador revisando un pedido de bordado. Lo saludé normal. Le ofrecí agua. La tomó. Tía, necesito que me devuelva los documentos. El licenciado ya los está pidiendo urgente. ¿Qué licenciado? El que me está ayudando con el trámite societario. Ah, seguí revisando el pedido. ¿El mismo que trabaja con Inversiones Salinas y Asociados? Se quedó quieto. O quizás el que está coordinando con el señor Bracamontes de Morelia para comprar locales en esta colonia. El color se le fue de la cara despacio, como agua que se escurre. Primero la sorpresa, luego el intento de recuperarse, luego el silencio de quien calcula cuánto sabe la otra persona y no llega a una respuesta satisfactoria. Tía, no sé de qué me habla. Su voz ya no tenía el tono del sobrino atento. Tenía el tono plano de alguien al que le quitaron el guión a la mitad de la obra. Me limpié las manos en el delantal. Lo miré de frente, sin la sonrisa de tía distraída, sin el tono de señora mayor que ya no entiende bien las cosas. Con la misma mirada con la que le dije a ese proveedor de Guadalajara hace 20 años que si me volvía a cotizar diferente que a los clientes hombres, nunca más volvía a pisar mi taller. Gerardo. El inmueble tiene una anotación preventiva de inenajenabilidad registrada en el registro público desde hace una semana. Si tú o cualquier persona llevan esos papeles que me trajiste a cualquier notaría del Estado, lo primero que van a ver es una restricción que requiere mi presencia personal y mi firma ante notario para cualquier operación. No hay nada que hacer aquí. Usted no puede haber hecho eso sin avisarme. Soy la dueña, Gerardo. No necesito avisarle a nadie. Pero yo solo quería ayudarla a proteger el negocio. Si algo le pasa a usted, tía, si algo me pasa a mí, el taller queda en manos de quien yo diga en mi testamento, que también actualicé la semana pasada.
Tus derechos como sobrino son los que la ley te da como sobrino, que no son muchos cuando hay un testamento en regla. Se quedó parado al otro lado del mostrador sin saber dónde poner las manos. Intentó una expresión que no supo acomodar, algo entre la indignación y el recálculo. Yo lo dejé intentarlo. Si quieres hablar del tema con alguien, la licenciada Flores atiende de lunes a viernes de 9 a 2. Ella tiene copias de todo. ¿Quieres una dona? Las hice esta mañana con las que sobran de los cumpleaños del taller. Gerardo no quiso dona. Salió sin despedirse. Por primera vez en muchos años salió de mi casa sin darme un beso en la mejilla. Lo que vino después fue más silencioso de lo que imaginé. Esperaba que regresara con alguien, con el tal Bracamontes o con algún abogado, con más papeles, con una idea nueva. Pero no regresó. La licenciada Flores me contó 2 semanas después que alguien había enviado a un gestor a preguntar sobre el inmueble de la calle Morelos en el registro público, y que el gestor había recibido exactamente lo que ella predijo, una restricción activa y un sello de que cualquier operación requería comparecencia personal del titular. El gestor se fue sin decir nada más. Lo de Bracamontes tuvo su propio final. Remedios me contó un mes después que el proyecto de bodega se había topado con problemas de uso de suelo. Al parecer el municipio había recibido una solicitud formal de los vecinos de la colonia Reforma pidiendo que se revisara el cambio de uso comercial a industrial en esa zona. Yo no sé quién armó esa solicitud. La licenciada Flores tampoco me dijo nada al respecto, pero sí me mencionó en algún momento que si yo algún día quisiera hacer algo en ese sentido, ella conocía el proceso. A veces, las cosas se acomodan solas cuando uno pone los papeles en el lugar que les corresponde. Una tarde de esas, llegó al taller un hombre que no reconocí de entrada. Guayabera azul, zapatos que no eran de aquí. Esa manera de mirar los lugares que tienen las personas que están calculando cuánto valen. Pidió presupuesto para mandiles bordados, dijo que era para un restaurante de Morelia que estaba abriendo sucursal. Mientras Lupita le tomaba las medidas, él miraba el local con esa mirada de tasador que cree que nadie le nota. Cuando ya tenía el presupuesto en la mano me dijo como de paso: «Bonito taller, señora. Tiene historia este lugar. ¿Cuántos años lleva aquí?» 35, le dije sin mirarlo. ¿Nunca ha pensado en jubilarse? A cierta edad uno ya se merece descansar. Lo miré entonces. Con la calma con la que miro el hilo antes de enhebrar la aguja, calculando grosor, calculando fuerza. Señor, a esta edad ya aprendí que los que nos dicen que merecemos descansar generalmente quieren quedarse con el espacio que dejemos. Los mandiles los tenemos listos en 15 días. Le avisa a Lupita si cambia de tamaño. El hombre sonrió con la mitad de la cara. Tomó la cotización y salió. No volvió a preguntar por los mandiles. 3 semanas después llamé a Clara. Le propuse algo que llevaba tiempo pensando desde que todo esto pasó. «Ven el fin de semana», le dije. «Quiero que conozcas bien el taller, no como sobrina que viene de visita, como alguien que va a formar parte de esto si ella quiere». Clara llegó el sábado temprano. La senté con la licenciada Flores un martes siguiente y armamos un contrato de participación, no de regalo, de trabajo con derechos y obligaciones claras. Clara tiene una cabeza muy buena para el diseño y para hablar con los clientes difíciles con una paciencia que yo no siempre tengo. Esa combinación que Aurelio tenía y que yo siempre le envidié un poco porque a mí la paciencia se me acaba más rápido de lo que quisiera. Los hijos de Clara empezaron a venir algunos sábados. La mayor, que tiene 14 años, aprendió a usar la máquina de punto y reconoce la calidad de la tela con solo tocarla. A veces la veo parada frente al rollo de manta con las manos en los bolsillos, midiendo con los ojos, y pienso en Aurelio y en cómo le hubiera gustado ver eso. Una tarde ya tarde, cuando ya habíamos cerrado y Clara se había ido con los niños, me quedé sola en el taller apagando luces. Me detuve en el salón principal. Puse la mano sobre una de las máquinas, el metal tibio todavía de la jornada. Ese calor que se queda horas después de que la aguja deja de moverse, como si la tela guardara la temperatura de las manos que la trabajaron. 35 años de este calor, 35 años de levantarme antes que el sol, de enhebrar con los ojos medio cerrados, del olor a hilo que ya no noto porque me acostumbré y solo lo reconozco cuando vengo de fuera y entro de nuevo como si fuera la primera vez. Gerardo pensó que porque tengo el cabello blanco y los ojos que ya necesitan lentes, era tiempo de que alguien más tomara las decisiones por mí.
Bracamontes pensó que una señora mayor con un taller viejo era la pieza más fácil de su tablero. Los dos cometieron el mismo error. Creyeron que los años me habían gastado cuando en realidad me habían afilado, que las arrugas son señal de rendición cuando son el mapa de todo lo que ya enfrenté y de lo que sé que puedo volver a enfrentar. Apagué la última luz. Cerré la puerta con mi llave, la misma llave que Aurelio me puso en la mano el día que firmamos la escritura del local y me dijo: Espe, esto ya es tuyo como es mío, y mientras los dos estemos, que nadie nos lo mueva. El metal frío en la palma, familiar como tantas cosas que ya no están pero que uno carga sin darse cuenta. Caminé hacia mi coche bajo las estrellas de San Marcos. La calle Morelos estaba quieta a esa hora. Solo el ruido lejano de una radio y los perros del vecino que ladran a todo el que pasa después de las 8. El taller quedó detrás de mí con su letrero de madera pintada, un poco deslavado por los años. Un hilo y una aguja dibujados por Aurelio la primera semana. Seguían ahí. Seguían siendo nuestros. Subí al coche. Antes de arrancar saqué el teléfono y le mandé un mensaje a la licenciada Flores. Todo en orden. Gracias por todo. Contestó a los pocos segundos con un solo mensaje. Para eso estamos, doña Esperanza. Cuídese. Eso me bastó. Hay gente que cree que a cierta edad una ya no tiene nada importante que defender, que ya lo que valía la pena pasó, que la historia de una ya está escrita y que lo que queda es solo esperar. Lo que no entienden es que a esta edad una ya sabe exactamente qué merece defender y exactamente cómo hacerlo, sin gritar, sin rogar, sin necesitar que nadie le crea a una de palabra, solo con la mente despejada y los papeles en el lugar que les corresponde. Que vengan los que quieran. Aquí la que atiende el taller conoce cada hilo de este oficio. Y el taller lleva 35 años abierto, porque la dueña aprendió desde el principio que lo que uno construye con sus manos no se regala, no se rifa y no se firma en un papel que no se ha leído 2 veces.